Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. El 16 de marzo del 2020, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ordenó el aislamiento social preventivo a nivel nacional. Todo el país entró en una cuarentena enorme que principalmente duraría hasta el 31 de marzo. Sin embargo, esto no fue así. Entramos en una cuarentena interminable que causó un enorme desequilibrio en la salud mental de todas las personas y de los adolescentes en específico. Bueno, me presento. Mi nombre es Ariel, soy licenciado en Psicología y licenciado en Biología. Trabajo como profe en ambiente universitario, nivel universitario, y también coordino un equipo de orientación en un colegio secundario de Lanús. Y trabajo como psicólogo y me especializo en jóvenes y adolescentes. Sí, miren, la verdad y la respuesta es rotundamente sí. O sea, la pandemia fue una situación que nos atravesó a todos. O sea, niños, adolescentes, adultos, a todos y a todas nos atravesó. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera no hay una estructura psíquica que esté preparada para atravesar lo que vivimos a nivel mundo. O sea, esto nunca pasó antes. Y como nunca pasó, no hay mecanismos de defensa. Las personas, ¿sí?, tenemos mecanismos de defensa psíquicos, que son mecanismos que nos ayudan a afrontar diferentes situaciones de nuestra vida. Todo ese mecanismo de que salgo, que las manos, que el barbijo, todo eso genera un exceso en la psiquis de las personas, porque nadie estaba preparado a eso. Yo tenía pacientes que, por ejemplo, estaban dados de alta en sus tratamientos y con la pandemia tuvieron que volver de una forma con síntomas muy floridos. Cuando digo síntomas muy floridos, es pacientes con ansiedad, de repente empezaron a tener ataques de ansiedad, o pacientes que tendían a tener angustia o inhibirse, de repente no querían salir a la calle, no querían levantarse de la cama. Como que la pandemia lo que hizo fue agravar mucho la salud mental de las personas, pero porque nadie estaba preparado para vivir lo que vivimos. Y si bien ahora estamos un poco más tranquilos, por suerte, con todo lo que está pasando, la pandemia sigue. Y esta incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, bueno, esto generó muchísimas complicaciones en la salud mental de las personas. Y sobre todo, estas complicaciones se ven, y lo veo mucho, en la adolescencia. Esta salida de la monogamia, que es el núcleo familiar, a la exogamia, que son los pares. ¿Y dónde se encuentran estos pares? En el club, en el colegio, en las salidas. No estaban. Estaban los adolescentes con sus familias. Y todo eso que era trasladarte, salir de este núcleo a los pares, no estaba. Eso generó muchos conflictos en el adolescente. ¿Por qué? Porque de repente yo me encontraba con pacientes que en vez de tener una vida diurna, tenían vida nocturna. Era volver al núcleo familiar. Entonces, esta estructura psíquica en muchos adolescentes generó un desequilibrio psíquico muy grande. Esto generó ataques de pánico, ataques de ansiedad, fobia, malestar. Entonces se ve fijado mucho en la clínica y se sigue
viendo reflejado. La pandemia generó algo que es un desborde psíquico. ¿Qué es desborde? La psiquis no puede procesar todo esto que vivimos. Y esto, bueno, se ven las consecuencias y se van a seguir viendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, el flujo de pacientes es muy grande. Ustedes me contactaron a mí por una institución que es Fernando Ulloa. Fernando Ulloa es una institución, bueno, más allá de la formación y de la calidad a nivel institucional, es una institución que nunca tuvo lista de espera, es más, casi no tiene. Pero con la pandemia, yo trabajo en la institución y tuve que agregar muchas más horas de trabajo, porque había tanto trabajo, había tantos, cuando digo trabajo, son personas que de alguna manera necesitaban un tratamiento. Cuando aparece la segunda ola, lo que hay que entender también, más allá de la segunda ola, es que hay que entender que el contexto, la situación, todo influye en la psiquis de una persona. Y la segunda ola, lo que pasa, digo más allá de la segunda ola, el tema son los cambios, el cambio eterno, ¿no? Como que nunca pasa. Hay que entender, chicos, que la psiquis, no digo psiquis, digo sistema nervioso, no es que la psiquis es un superior que está todo el tiempo resolviendo. Llega un momento que se agotó. O sea, se dejó de procesar porque ya no tiene recursos. Bueno, yo les cuento desde el equipo de orientación que coordino. Chicos que no quieren volver al colegio. No quieren. Están desmotivados, agotados, con mucha ansiedad. Capaz que aparece, el trabajo práctico para entregar. Es un trabajito práctico para entregar, que el profe te ayuda a hacerlo, pero ya la instancia de entregar el trabajo te genera muchísima ansiedad. Si antes uno hacía 4 trabajos prácticos, hacía por materia, ¿no? Y ahora es como que cuesta el trabajo práctico, cuesta la vuelta. Pero bueno, es porque la psiquis se desacostumbró. Y todo eso trae muchísimas complicaciones. Por eso es tan importante el cuidado de la salud mental. En los colegios haya equipos de orientación, si son psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, que puedan acompañar toda esta situación. Porque es algo que nunca se vivió, ¿eh? Nunca. El tema de los medios jugó como en la pandemia, si bien los medios están para informar, el problema acá es el exceso. Está bien informarnos desde un portal web, desde un canal de noticias, sí, está perfecto. El tema es cuando estamos todo el tiempo informados, todo el tiempo con un exceso de información, que llega un momento que dejas de procesar, porque es tanta información. Y con el tema de la pandemia, muertes, variantes, esto de que cuando estábamos con el tema del aislamiento y cuántos casos, es todo el tiempo uno piensa y llega un momento que te empieza a generar mucha angustia. En la adolescencia, de alguna manera, es como una práctica. Se practica que lo que va a ser el día de mañana tu mundo adulto. Bueno, el adolescente se equivoca, experimenta, conoce. Es una experimentación constante para lo que es entrar en el mundo adulto. Bueno, pero esta experimentar, conocer, bueno, el adolescente se va estructurando también. Por eso esta pandemia afectó tanto también a la adolescencia. Porque esta construcción psíquica, la pandemia la detuvo. Por eso, bueno, si en un momento pasa esto, siempre hay que pedir ayuda. No voy a dar un consejo porque no sé quién para darlo de alguna manera, pero es muy importante cuidarnos y cuidar al otro. Y entender esto, que si en algún momento no me siento bien, si en algún momento siento que no puedo, que las cosas que antes hacía con total normalidad o que hoy me cuesta muchísimo, si tengo síntomas como que no puedo controlar, mucha angustia, mucha ansiedad, mucho malestar, mucha ira, mucho miedo. No hay que tener vergüenza, no. Hay que hablarlo. Hay que pedir ayuda. Y hay que dejarse ayudar.
Pero para eso hay que pedir ayuda. O sea, y creo que quedó muy claro esto, es muy importante la salud mental. No hay sentimientos y emociones malas y buenas. Hay sentimientos y emociones. El tema es, ¿qué hacemos con estos sentimientos si nos generan malestar? Bueno, pedimos ayuda. Siempre hay que pedir ayuda, no es algo malo. Y pidiendo ayuda, puedo volver a estar bien. Y tener una vida, eso que se dice, una vida feliz, una vida tranquila. Eso es lo importante. También, más allá que yo trabajo en Ulloa, es un buen lugar si en algún momento uno quiere empezar una terapia, siente que no puede, siente que se siente mal. Bueno, la institución siempre brinda tratamientos que también es entender. Capaz hay gente que no puede abonar una consulta particular hoy, pero en nuestra institución hay un bono que es voluntario, cada paciente abona lo que está a su alcance y puede tener un tratamiento de calidad con profesionales altamente capacitados. Así que si en algún momento alguien que esté escuchando esta entrevista necesita ayuda, cuentan con nosotros. Pero no nos parecía suficiente tan solo con la entrevista a un profesional. Quisimos adentrarnos en el tema y entrevistamos a 2 adolescentes que tuvieron experiencias opuestas en la pandemia. Soy Cecilia Otero, Cecilia Mailén Otero, tengo 18 años, voy al colegio secundario, igual que ustedes, último año, quinto año. Bueno, mi nombre es Katherine Lutsky, tengo 17 años, soy estudiante de Lenguas Vivas y canto, actúo, bailo y estoy aplicando para irme a la universidad en Estados Unidos. En aspectos de mi tratamiento psiquiátrico y psicológico, creo que más allá de que siempre hay una connotación muy negativa a la pandemia, a mí y otras personas que conozco tuvo un factor muy positivo en el momento de reflexión, ¿no? Yo venía justo muy a flor de piel con lo que me estaba pasando. A mí me diagnostican depresión en octubre, justo hace 2 años, me diagnosticaron del 2019. Yo estaba pasando por una muy mala relación, muy tóxica, cosas muy feas, y se había justo muerto mi abuela, entonces estaba como muy desnivelada. Pasa el diagnóstico en 2019 y me dan la medicación, entonces, y aparte las pastillas, las dosis tardan como 2 semanas en activarse. Entonces yo hasta que llegamos a la dosis que yo realmente necesitaba y que pasaron esas 2 semanas, ya estábamos tranquilamente por febrero o marzo, que es justo cuando viene la pandemia. Y en mi caso, yo tenía un caso muy particular que a mí me daba mucho miedo salir a la calle. Entonces como que el encierro podría haberme afectado de forma negativa en el sentido que cuando tengamos que salir me iba a costar mucho, pero me pasó todo lo contrario. Yo siempre lo planteo cuando hablo con otras personas, en todas las religiones y en la filosofía, el desierto se plantea como el lugar donde uno se redescubre. La pandemia yo le doy esa equivalencia porque es un espacio donde uno estuvo muy cerrado, estuvo aislado, como que fue una época de redescubrimiento para mí en ese sentido. Bueno, yo siempre fui una persona que sufrió ansiedad, ataques de pánico, problemas psicológicos, entonces yo ya siempre tuve como esas complicaciones, por lo tanto siempre estuve con tratamientos y psiquiatra. Y siempre fui una persona que necesitó mucha atención social, mucho apoyo, y el encierro, el no poder estar con mis amigos, con mi familia, hizo que me afectara un montón a todo lo que yo ya tenía previamente. Y bueno, nada, era ataques de pánico el doble que tenía antes, todo el tiempo el sentir que no tenía motivación para hacer nada, no ir al colegio, porque yo amo ir al colegio, es como que es un ambiente de contención para mí, y no poder y tampoco ver a mi psicóloga presencialmente, no poder hacer lo que a mí me gusta, que es actuar, o sea, hacerlo por una pantalla claramente no es lo mismo que presencial. Entonces, nada, y sobre todo los primeros meses, ¿no? En los que no podías ni siquiera salir a caminar con tus amigos, era una situación demasiado estresante. A todos nos afectó en cierta manera, ¿no? Pero a la gente que sufre de estos trastornos es peor todavía.
Y en el general es lo que yo dije antes un poco, ¿no? Como que el arte es un espacio que uno usa mucho para liberar. Yo hago danza, yo pinto hace años con Carla, más allá, bien redescubrí de esta manera, que me dio cierto soporte, es volver a muchas cosas. Como yo dije, yo estaba en una relación muy fea en ese momento. Yo dejé muchas cosas y me perdí un poco de parte de mí misma. Y pude volver a esas cosas, pude volver a tenerle cariño a cosas que quizás a mí me gustaban mucho cuando era más chica, cosas más infantiles, con otra mirada, después de pasar por esto. Sí, empecé a manejarme muchísimo por videollamada, como todos creo. Decidí autoobligarme básicamente a hacer actividades por Zoom, porque a veces me pasaba que no encontraba el sentido en hacer ciertas cosas por Zoom. Entonces lo que hacía era tener que autoobligarme, y eso en unos puntos era estresante, pero en otros yo creo que me ayudó a poder de alguna manera sobrellevarlo. Y además cuando permitieron las salidas al aire libre, así como salir a caminar y eso, yo creo que eso también fue lo que me salvó, porque empecé a salir con mis amigas. Encontrás un refugio en las artes y encontrás un refugio quizás en lo que fuiste antes de eso. Para mí ese es uno de los puntos a favor de la pandemia. La pandemia te da soledad. Hay que aprender a convivir con la soledad. La podemos usar de forma positiva o de forma negativa, pensar que estamos todo el tiempo solos, o podemos aprender a convivir con la soledad y no dejar que nos fagocite. Siempre está bueno tener un poco, es como de todo, ¿no? No te vas a comer un paquete de papas fritas todos los días, pero cada tanto está bueno comerte un paquete de papas fritas. Cada tanto está bueno estar un rato solo, cada tanto está bien estar triste a veces. A mí la pandemia me enseñó eso. Yo venía de la depresión con una connotación muy negativa sobre la tristeza, y es como a veces hay que estar triste. Todo es un intercambio entre equivalentes, es un balance, ¿no? Bueno, yo siempre rescato mucho de la cuarentena, que algo que me ayudó mucho a estar sola fue escribir canciones. Yo siempre escribí un montón de música, pero en la pandemia como hubo un montón de sentimientos más profundos de soledad. A mí una clave que me dio, por ejemplo, mi psicóloga, es que dentro de la pandemia uno nunca, aunque estés encerrado en tu casa, nunca debías dejar de tener una rutina. Quizás no tenés la rutina de que salís, vas al colegio, venís para acá, pero te la tenés que armar. Entonces yo tenía un cuaderno donde iba chequeando, me armaba una rutina, porque en mi caso a mí me costaba mucho levantarme. Yo tuve muy bajo peso por eso, porque no podía desayunar, porque me costaba mucho levantarme de lo triste que estaba, la angustia no me dejaba tragar. En cambio la pandemia, en ese sentido me ayudó a que yo me podía levantar cuando quiera, pero al armarme esta rutina con mi psicóloga, yo qué sé, hubo un tiempo que me levantaba a las 10 y un tiempo que me levantaba cuando salía el sol. Y después como que lo tranquilicé un poco, ¿no? Me levanto cuando puedo, desayuno y sigo con esta rutina que armé. Bueno, yo voy a un colegio público, por lo tanto yo no tenía un cronograma así armado de clase. Yo tenía como 3 Zooms por semana, o sea, nada. Por lo tanto era bastante complicado para mí tener una rutina, porque tenía, no sé, un Zoom de media hora un jueves, 80 minutos un martes, y hasta ahí llegué. Solamente tenía rutina con respecto a clases de piano, a clases de teatro y a clases de canto, o sea, en lo artístico básicamente. Y después sí, llegó un momento de la pandemia en el que me obligué a tener unos horarios más como armados por mi cuenta. Yo creo que de hecho la pandemia me sirvió para eso, ¿no? Para darme cuenta de qué personas son indispensables en mi vida, qué personas sí, yo me levantaba a la mañana o a la noche, estaba con tiempo libre y decía, le voy a hablar, la voy a llamar. También al pensar en, bueno, cuando me vaya a esta persona, ¿quiero que siga estando en mi vida o no? Y me sirvió también para dejar de lado relaciones tóxicas, amistades que capaz no me aportaban mucho. La gente más cercana a mí, en mi círculo, por suerte me sigo relacionando con ellos y fueron un gran apoyo. Nos apoyamos entre todos. Bueno, yo creo que lo más importante es abrirte a tu entorno, comunicarte con tus seres queridos, cercanos, y decirles lo que te pasa, si te dejó secuelas la pandemia, si estás mal, conseguir un profesional.
porque mucha gente deja eso para después o asocia la ayuda profesional como algo para gente loca o gente muy afectada, y la verdad es que no es así. Y nada, eso, no cerrarse y hablar de lo que a uno le pasa, admitirlo y pedir consejos y pedir ayuda, porque escondiendo los problemas solamente se hacen más grandes y hay que cortarlos de raíz, y hay que como preocuparse realmente por la salud mental y no darla por sentado, no subestimarla, porque es muy, muy importante estar en paz con uno mismo y poder aprender a convivir con uno mismo y a resolver los problemas.